que colocaran ahí, amados, Primera de Tesalonicenses 5, cómo el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos enseña, hermano, la importancia de que como iglesia conozcamos los tiempos. Conozcamos los tiempos. Mire, qué lindo que dijeran de nosotros, de esta iglesia, qué lindo que viniera el apóstol Germán y dijera: ustedes no necesitan que yo les explique lo de los tiempos, hombres, ustedes ya lo saben. Miren lo que decía el apóstol Pablo de esta iglesia. Ahora bien, hermanos, le dice a la iglesia de Tesalónica, con respecto a los tiempos y a las épocas, mire qué capacidad. No tenéis necesidad de que yo os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente. No es que sabéis a medias, no es que sabéis un poquito, no es que sabéis algunas cosas, no. Le dice: ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Entonces, ellos sabían, ellos conocían, hermano. Pablo se toma el tiempo el apóstol Pablo se toma el tiempo de alguna manera de alabarlos, hermano, de alguna manera de honrarles ese conocimiento que ellos tenían en los tiempos, ese conocimiento que ellos tenían en los tiempos. Y les dice ahí: ustedes no tienen necesidad que yo les escriba de eso, porque ustedes ya lo saben, ustedes ya los conocen. Conocer los tiempos, hermano. Qué importante es conocer los tiempos. Mire, si conocemos los tiempos, hermano, vamos a vivir con menos temores. La iglesia va a vivir siempre, hermano, con ese espíritu de valor. Lo que decía el apóstol Pablo a Timoteo: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La iglesia va a entender, hermano, se va a desarrollar mejor. Así quiero presentarlo. La iglesia, a medida que conoce, se va a desarrollar de una manera más efectiva, más libre, más en confianza. Hermano, un desarrollo bonito cuando la iglesia conoce los tiempos. Pero cuando la iglesia no conoce los tiempos, entonces puede haber engaño, puede haber confusión, puede haber miedos, temores, hermano, y eso ya nos detuvo. Eso ya, hermano, hace que nosotros no funcionemos bien como iglesia, no avancemos bien como iglesia. Entonces, yo quiero, hermano, desarrollar con usted una serie de cosas, pero las vamos a ir viendo poco a poco. Por eso le digo, que podamos realmente nosotros ir entendiendo las cosas. Mire, entonces, para esta primera enseñanza, yo quiero que veamos un poquito, hermano, que de aquí en adelante, de este tiempo donde estamos hoy, hacia adelante, hay dos venidas del Señor que están bien marcadas en la Biblia. Dos venidas. Y eso es bien importantísimo, hermano. Yo estaba estudiando todavía algunas cosas y yo digo, pero qué importante es que la iglesia sepa esto, pero que no solo lo sepa, sino que lo podamos nosotros, hermano, de alguna manera recibir de manera revelada. ¿Cuál es el plan de Dios para con la humanidad? Y sobre todo para con la iglesia. Mire, el Señor tiene como prioridad su iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia. Después tiene como prioridad a Israel, su pueblo, al Israel literal. Pero también, hermano, la palabra habla de que Él tiene también de algún trato con las naciones. Entonces, son tres grupos diferentes: iglesia, Israel y las naciones. Y en ese orden, lo prioritario es, hermano, la iglesia de Cristo. Esa es la prioridad. Es como mire, es como cuando cosechaban. Cuando había una cosecha en el pueblo de Israel, lo primero que recogían se llamaban las primicias. Después venía la cosecha y después venía el rebusco. Entonces la primicia sería la iglesia de Cristo, la primicia. La cosecha sería el pueblo de Israel, como nación de Israel. Y hermanos, lo que quedaba ahí, el rebusco, serían las naciones.
Pero veamos eso, veamos que hay un trato de Dios prioritario para su iglesia, para su pueblo y para las naciones. Entonces hay dos venidas. Dios santo, vamos a ver cómo logro graficar aquí un poquito esto, hermano. Mire, voy a hacer aquí una línea de tiempo. Haga cuenta y caso que esta es una raya derecha. Vamos a tratar de hacer lo más que se pueda. Y yo quiero ocupar, hermano, para que me quede espacio, quiero ocupar casi toda la pizarra. Entonces, hay una línea de tiempo. Ahí hay una línea de tiempo. Pero yo quiero, lo que me quiero centrar, hermano, lo que me quiero centrar es que hay una primera venida de Cristo y hay una segunda venida de Cristo. Hay una primera venida y hay una segunda venida. Aquí le quiero ir leyendo algunos versículos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, verso 36, hermano, y si hay preguntitas, mire, me voy a amarrar con mi boca ahorita, voy a predicar 45 minutos, son las 8 ahorita, voy a predicar 45 minutos. De todos modos, yo solo voy a seguir escribiendo en esa misma hoja, en esa misma página, voy a seguir escribiendo y lo voy a ir dando, hermano. Lo que quede en lugar de dar, lo voy a ir dando. Y ya va a haber un solo tema, voy a hacer, no voy a hacer varios, sino que un solo tema, y lo que se puede explicar en martes se va a ir explicando. Vamos a predicar unos 45 minutos y vamos a dejar un tiempo de preguntas. Mire, dice ahí Mateo que, pero en aquel día, pero de aquel día y hora, nadie sabe. Nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esa es una venida secreta. Esa es una venida, hermano, que está tan encriptada, está tan escondida, está, hermano, tan manejada con celo por parte de nuestro Padre Celestial, que no la saben ni siquiera los ángeles. Mire, ahí tendríamos que explicar otras cosas porque de alguna manera el Hijo sí la sabe. Solo que quiero decirle que allí, cuando estaba Cristo aquí en la tierra, pues él era un humano, no tenía el conocimiento que ahora tiene, ahora está perfeccionado, hermano. Entonces, pero ese es otro tema. Lo que quiero decirle, a donde quiero centrarme, es que hay una venida secreta, hermano. Esta sería la venida secreta. Que esta venida en la Biblia se conoce como ¿sabe cómo le dicen a esta, o la palabra griega es una parousia? Es una venida secreta. Esta venida, hermano, mire, solo aquellos que permanezcamos, dice la Biblia, aquellos que estemos velando y orando, no nos va a sorprender esa venida. Mire qué cosa, solo aquellos que estemos, hermano, alertas, no nos va a sorprender. Eso está en segunda o primera Tesalonicenses 5, de lo que leímos ahorita. Más abajito dice Pablo, pero a nosotros no nos puede sorprender esa venida como ladrón, porque vamos a estar velando, vamos a estar orando, esperándola. Esa es otra cosa que tenemos que revisar. Pero vamos al punto. Hay una venida secreta, hay una venida, hermano, que nadie la sabe. Ok, ahí es donde yo me quiero centrar y no me quiero extender hacia otras cosas. Otros versículos que nos dan un poquito más de apoyo en esto. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Mire cómo va a venir el Señor. Con voz de mando 1, con voz del arcángel 2 y con la trompeta de Dios. 3 tipos de sonidos, hermano. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados. Eso es un arrebatamiento, eso es un arpazo. Eso, hermano, no hay un anuncio previo. Es bien importante saber que para el arrebatamiento, hermano, no hay señales, no hay algo que nos dé así como que ya va a venir. No, eso es algo de presto, eso es un abrir y cerrar de ojos.
Dice, los que hemos permanecido, seremos arrebatados juntamente con ellos, los que han resucitado, en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y estaremos con el Señor para siempre. Ese es otro de los versos que nos hablan de una venida, hermano, que es una venida secreta, es una venida que hermano, no es pública. Entonces, esa es una. Pero hoy quiero que leamos la venida pública. Eso está en Apocalipsis. Vamos a leer desde el capítulo 1, desde el verso 5. Vamos a leer el 6 y el 7. Lo que quiero mostrarle con la Biblia es que cualquiera puede decir que es contradictorio esto, si nadie sabe, nadie sabe el día y la hora, pero dice Apocalipsis 1:5 que de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos, amén. Dice, he aquí viene con las nubes. Pero mire esto, y todo ojo le verá. ¿Qué cosas? Mire, todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron. Interesante eso, hermano. Aún los que les traspasaron. Quieren decir que si esos tipos están muertos, van a resucitar para ver esto. Van a resucitar para ver esto, hermano. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Entonces veamos que hay otra venida, hermano. Esta es secreta, esta venida es secreta. Esta venida, hermano, no es pública, pero esta venida sí es pública. Esta venida que aquí es pública. Y esta venida se conoce como Epifanía en la Biblia, en el griego. Es una venida pública, Epifanía. Son dos palabras diferentes, hermano. Para esta venida se utiliza parousia y para esta venida se utiliza Epifanía. Público. Es una venida, hermano, que todo ojo le verá. Aquí, todo ojo le verá. En esta venida, allá no. Entonces, lo que quiero mostrarle, hermano, a la luz de la palabra, es que esa venida, en esa venida, va a participar, en las dos va a participar la iglesia. En esta venida va a participar la iglesia, en ambas. Solo que es aquí cuando se va y aquí viene con Jesús en esta venida. Interesante esto. Aquí es el arrebatamiento, la iglesia se va, pasa las bodas del Cordero ahí arriba 7 años y luego cuando regresa a la segunda venida, cuando todo ojo le verá, Cristo ya viene con la iglesia acá. Ya va a ver cómo vamos a hilvanar con el nombre del Señor este tema. Entonces mire, hay dos venidas, una es secreta, otra es pública. En las dos participa la iglesia. En las dos venidas participa la iglesia. Aquí cuando sube y allá cuando baja, juntamente con el Señor. Entonces, aquí hay algo que por eso le puse al tema, hermano, la semana número 70. Porque esa semana es la que, mire, ¿cómo le digo? Esa semana es la que marca ambos eventos. Donde inicia esa semana 70 es la venida del Señor y donde termina la semana 70 es la segunda venida. O sea, la semana 70 está, hermano, está marcada tanto su inicio como su final por la venida de Cristo. La semana 70. Vamos a ver si me voy a entender. Cuando Cristo viene en la venida secreta, comienza la semana 70. Comienza, ahí arranca. Eso es como el banderazo inicial. Cuando Cristo viene por la iglesia, en su arrebatamiento, en su venida secreta, ahí comienza la semana 70. Y cuando termina la semana 70, se marca, el final de esa semana se marca con la segunda venida de Cristo. ¿Sí me doy a entender ahí, amados? Entonces, mire cómo está involucrada la iglesia en todo este tiempo. Mire qué importante que entendamos esto, hermano. Qué importante es que conozcamos esto, cómo se va a dar. Y lo impresionante es que la Biblia ya tiene todo, ya hermano, ya la Biblia ya nos da todo cómo va a pasar eso.
Los tiempos proféticos ya están marcados. La palabra profética más segura ya nos dejó por escrito cómo se va a dar y cómo se va a desarrollar todo eso. Por eso le digo que conociendo los tiempos, hermano, vamos a poder vivir de una manera más segura. Voy a avanzar porque sí hay mucho que ver. Entonces veamos, en esta parte del mensaje que vamos a entrar ahorita, veamos cómo es que está definida esta semana 70. Entonces vámonos a Daniel capítulo 9. A Daniel le dieron esa revelación, hermano. Daniel es uno de los personajes del Antiguo Testamento que recibió una revelación de los tiempos extraordinaria. Una claridad en los tiempos, hermano, extraordinario. Entonces vamos a leer lo que dice Daniel 9:24. Está en medio de unas visitaciones angelicales Daniel, hermano. Hay que recordar, es importante hacer esta mención, hay que recordar que Daniel fue uno de los que se fue cautivo a Babilonia y que pasaron 70 años cautivos en Babilonia. En medio de la cautividad, el Señor se le revela a Daniel por medio de un ángel y le da estos datos, hermano. O sea que Daniel está en medio de la cautividad. Es importante que nos ubiquemos en la historia bíblica para poder entender mejor esto. Daniel ahí es un cautivo, tiene una buena posición, sí, pero al final es un cautivo, está cautivado, está en medio del cautiverio en Babilonia. Entonces ahí, hermano, él empieza a recibir esta revelación y dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. Oiga ese dato. Daniel, el tiempo que yo voy a tratar con Israel son 70 semanas. ¿Sabe qué es eso? El tiempo que me voy a llevar en perfeccionar a Israel son 70 semanas. 70 semanas. Pero no son semanas como las que nosotros conocemos. No son semanas de 7 días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No, son semanas diferentes. Son semanas escatológicas, son semanas proféticas. Son semanas, hermano, que son muy diferentes a las que nosotros conocemos como semana. Pero guarde ese datito, por favor. 70 semanas son las que yo voy a trabajar a Israel. 70, ok. Dice, mire, ¿para qué? Para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado. 2, para expiar la iniquidad. 3, para traer justicia eterna. 4, para sellar la visión. 5, y la profecía. 6, y para ungir el lugar santísimo. Ahí hay 7 cosas que el Señor se va a ocupar 70 semanas para ello. Pero luego empieza a decir, has de saber y entender, mire este dato, que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí ya nos empiezan a dar datos. De las 70 semanas, y lo voy a marcar aquí un poquito, de las 70 semanas, hermano, dice, de esas 70 semanas, Daniel, tenés que empezar a contar que desde que salió la orden, yo le voy a poner aquí de reconstrucción. De reconstrucción. Desde que salió la orden de reconstrucción del templo hasta el Mesías. Voy a poner de un solo, leamos lo que dice después. Desde que salió la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza, foso, pero en tiempos de angustia. Oiga eso, en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Entonces pongámosle aquí un solo, desde que Mesías muere. Hermano, ¿quién es el Mesías? Cristo. Entonces, la revelación de la palabra nos dice que ahí iban a haber 62 más 7.
Esto es igual a matemáticos. Pregunta: ¿ya salió esta orden de reconstruir el templo? ¿Ya se cumplió esto? ¿Ya se cumplió esto? Por ende, ya pasaron de las 70 semanas. De las 70 semanas, ¿ya se cumplieron? 69. Es importante conocer los tiempos. Mira, hermano, la orden salió en los días de Nehemías. Ahí lo puede leer usted en Esdras 1:1, cuando el rey Ciro dio una orden que todo el que quería ir a reconstruir el templo, que subiera a Jerusalén. Cuando estaban cautivos todavía. Sería bueno que lo pusiéramos. Esdras 1, creo que es Esdras 1:1. Tal vez lo colocamos, porque esto ya se cumplió. Por eso le hice mucho hincapié de que en aquellos tiempos, cuando Daniel recibió esto, estaba cautivo en Babilonia. No se había dado la orden todavía. Él estaba cautivo. Estaban esperando que se cumplieran los 70 años de cautiverio para que surgiera esa orden. Pero ya nosotros ya lo podemos leer en la escritura, que dice que así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Eso ya se cumplió. Mire: el que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. O sea, esta orden, yo le voy a poner un check aquí. Esta orden ya se cumplió. La venida del Mesías como Salvador ya se cumplió. La muerte del Mesías ya se cumplió. Entonces, esa primera parte de la profecía de Daniel ya se cumplió. Quiere decir que estas 62 semanas más estas 7 que están al revés, ¿verdad? Dice 7 más 62. Estas 69 semanas ya se cumplieron. ¿Cuándo se cumplieron? Con la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es bien importante entenderlo. Entonces, hermano, si ya se cumplió la semana 69, ya se inició la semana 70. ¿Qué opina usted de eso? Hablemos, hombre, hablemos. Lo que se le venga a la mente, dígale: no, hermano, yo no creo en eso. No ha venido la semana 70. Usted dice: no ha venido la semana, no hemos iniciado. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ya no leímos eso. Terminemos de leer eso. Dice: Él hará un pacto firme con muchos. Pero ¿de dónde? Allá está el príncipe. Mire, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Eso ya pasó, hermano. Eso no le podemos poner. Si nosotros no creemos en la muerte y la resurrección de Cristo, eso ya pasó. Eso ya es. Esa semana ya están. Pero miren lo que dice después: no tendrá nada. Otras versiones dice ahí como que no ha pasado nada. Y en realidad, hermano, el mundo después de la muerte de Cristo como que no ha pasado nada. El mundo está como en otro rollo, hermano. El mundo está, por eso le digo, la iglesia tiene que ser diferente al mundo, hermano. La iglesia tiene que ser diferente al mundo. Mire, hermano, dicho sea de paso, nosotros tenemos que abrir los ojos. Que el Señor en ningún momento nos pida a nosotros que celebremos su nacimiento, fíjense. Más bien nos pide que recordemos su muerte, porque su muerte sí nos deja un mensaje, hermano. Y la iglesia tiene que abrir los ojos, que cuando todo el mundo celebra algo, eso no es de Dios. Cuando yo miro hasta los incrédulos celebrando Navidad, yo digo: eso de plano no es de Dios. De plano, hermano. ¿Verdad? Entonces,
Mire, la muerte de Cristo sí nos manda un mensaje, hermano, muy claro. Por lo menos, solo aquí nos está mandando un mensaje muy claro, que estas 69 semanas ya pasaron. Ok. Pero dice, hermano, que el príncipe, ese príncipe, por eso lo puse en rojo, porque ese es el anticristo, hermano. El príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Todo eso que dice ahí después de lo que está, después del muerto del Mesías, todo eso lo que está narrando en la semana 70. Todo eso lo que va a pasar en la semana, la destrucción del templo, todo, hermano, lo que va a pasar, eso es en la semana 70. Todas esas guerras que habla ahí, la semana 70. Dice, hermano, que Él hará un pacto firme. Él hará un pacto firme con muchos por una semana. Es esta semana. Mire, voy a buscar otro colorcito aquí y le voy a poner aquí a este segmento que estamos aquí, es la semana 70. Esta es la semana 70. Esa es la semana que se menciona ahí. En esa semana el anticristo hará un pacto con el pueblo de Israel. Pero a la mitad de la semana romperá ese pacto. A la mitad. Estos son 7 años. Esta semana está constituida por 7 años. 3 años y medio y 3 años y medio. Entonces, a la mitad de la semana, los primeros 3 años y medio, hermano, va a ser un pacto de falsa paz. Ya lo vamos a leer algunos versículos. Ok, pero terminemos terminemos de completar esto. Terminemos de completar esto. Dice que pondrá final a su sacrificio, a las ofrendas de cereal, sobre el área de las abominaciones. Esto lo mencionó el Señor Jesucristo. Vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre él, sobre el desolador. Todo eso está narrando de las 70 semanas. Ok, pero volvamos aquí, hermano. Ya están cumplidas. ¿Cuántos creen que ya están cumplidas las 69 semanas? Levante su mano, quiero ver. Ya están cumplidas las 69 semanas. Ya están cumplidas las 69 semanas. Aquí la gran pregunta, y que es importante que sepamos esto: si ya se cumplieron las 69 semanas, ¿por qué no ha iniciado las 70? Los que sabemos fútbol, vaya. Si ya se cumplieron los 90 minutos, ¿por qué no ha pitado final el árbitro? Porque hay un tiempo extra. Hermano, que esta noche se nos quede grabadito algo. Porque es que nosotros decimos que estamos viviendo en un tiempo de gracia. Estamos viviendo un tiempo de gracia. O sea, es un tiempo que no está cronometrado. De alguna manera no está cronometrado en la escatología bíblica. Entonces aquí, hermano, aquí se abre un paréntesis. Se terminó la semana 69 con la muerte del Mesías, pero se abre un paréntesis. ¿Sabe cómo se llama entre paréntesis? Se abre un paréntesis de gracia. Se abre un paréntesis de gracia. ¿Cuándo se cierra ese paréntesis? Con la venida de Cristo. Ese es el final del tiempo de gracia. Entonces este paréntesis se cierra aquí, más o menos. ¿Por qué? Porque aquí está la parucía. Nosotros ahorita estamos en este tiempo, mire, en el tiempo de gracia, en el tiempo de la preparación. Ok, ¿dónde se puede ver claramente en la Biblia esto? Pues leamos lo que el Señor dijo en Lucas 4:18. Ahí está cabalito, hermano, ahí está clarito. Yo sé que el Señor me va a ayudar a explicar esto. Dice, fue a Nazaret. ¿Alguien sabe de dónde viene Jesús antes de esto? Cuando Él llega ahí, ¿de dónde viene? Va que hago muchas preguntas yo, hermano.
Pero es que, hermano, es bien importante que le demos la cronología. Mire, Jesús viene de ser tentado al desierto. Viene de los 40 días y 40 noches de ayuno. Viene de ser tentado. Entonces, después de que él se sustenta, porque ángeles lo sustentaron, dice la Biblia, lo primero que hace, mire, es buscar congregarse, hermano. Qué importante es congregarse. Va a la iglesia, va a la sinagoga. Una sinagoga es lo que ahora equivale a la iglesia. Y dice que él va y fue a Nazaret, donde se había criado. Y conforme a su costumbre, mire que Jesús tenía la costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Oiga eso. Y para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos. Entonces, ese tiempo de gracia, el Señor lo inauguró como el tiempo o el año agradable. El Señor proclamó este tiempo, y este es el tiempo que estamos viviendo hoy. Hermano, ahorita estamos viviendo el año agradable. Ahorita estamos en el año agradable, pero no es un año de 12 meses. No es un año de 12 meses. Es el tiempo de gracia que se nos abrió. Mire, aquí, según la cronología, es que aquí se hubiera abierto la semana 70 y estuviéramos aquí. Por eso lo estoy dibujando de esta manera. Porque, obviamente, hermano, después de la semana 69, tendríamos que haber entrado a la semana 70, que es un tiempo de tribulación. Pero el Señor dijo: voy a abrir un paréntesis aquí. Entre la semana 69 y la semana 70, voy a abrir un paréntesis donde yo voy a tratar con la iglesia. Le voy a dar un tiempo de gracia a la iglesia, para que se prepare, para que limpie sus vestiduras, para que se arrepientan, para que me busquen, para que busquen consagrarse, para que busquen limpiar sus vestiduras. Entonces le abre un tiempo de gracia, y ese tiempo de gracia el Señor Jesucristo lo proclama como un año agradable. Entonces hay una proclama que está vigente. Esa proclama no la hizo un apóstol de aquí de la tierra, la hizo el apóstol del Cordero. ¿Sí sabe que Cristo es el apóstol del Cordero? Eso está en Hebreos, donde dice el apóstol del Cordero es Cristo. El apóstol Cristo, el apóstol, el enviado, hizo, hermano, una proclama y le puso el año agradable. Dentro de todas, o dentro de esa proclama, escúcheme bien esto, dentro de esa proclama están todas las proclamas que el ministerio, valga la redundancia, proclama. Están dentro de esta. Todas esas proclamas lo que están anunciando es el tiempo que el Señor anunció, el tiempo que el Señor proclamó. Por eso lo de las proclamas, cuando usted le digan que las proclamas no son bíblicas, es porque falta que leamos un poquito la Biblia. Pero sí, el Señor Jesucristo proclamó, y dentro de la proclama de Cristo están todas las proclamas que recibimos. Mire, yo busqué unas versiones, tal vez lo colocan, las diferentes versiones. En vez de año agradable, dice la versión al día, dice el año del favor del Señor, el año de gracia. Mire, ahí está, el año de gracia del Señor, dice la Jerusalén. El año favorable del Señor, dice la Dios habla hoy. La versión moderna Prat dice el año de la buena voluntad, hermano. Y esa versión, que es un Nuevo Testamento, el Código Real, dice el año aceptable para Hashem, que es el Señor. Hermano, es una versión hebrea esa. Mire, es importante que entendamos que ahorita es un tiempo de gracia el que se nos ha dado para la iglesia. Ahora, le pregunto yo, ¿será que un israelita aplica para este año de gracia todavía? Alguien que sea judío de naturaleza. ¿Qué opina usted? Deme un ejemplo.
Pedro era un judío. Entonces, mire, hermano, mire qué cosa es esta. De alguna manera esto estaba para los gentiles. Esto está para los gentiles y esto está para los judíos. Este tiempo está para los judíos. Pero hay judíos que se van a pasar para aquí. Y hay iglesia gentil que va a caer a la gran tribulación. La gran tribulación solo fue preparada para Israel. Pero aquella iglesia gentil, que ya es parte de la iglesia de Cristo, que no es judía, pero que es la iglesia de Cristo, pero que no esté preparada para la venida del Señor, le va a tocar ingresar a esa semana 70. Mire, el pastor que va a venir el viernes, en uno de los, yo creo que ayer fue que lo publicaron, cuando él dice, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Pero él les dice a la iglesia, yo no quisiera decirle esto, pero si es necesario que lo metan a la gran tribulación para ser perfeccionado, va a tener que ir. Porque es un tiempo de perfeccionamiento ese. Para los que no lograron perfeccionar en su tiempo de gracia, para los que no aprovecharon lo gratis, les va a tocar que ir a pagar un precio acá, a la gran tribulación. Entonces, hermano, hay iglesia que va a estar aquí y hay judíos que ya se pasaron para este lado. Yo le puedo mencionar, Pablo es un judío que se pasó de aquí para la iglesia. Pedro es otro, Esteban es otro, que esos hombres se consagraron, hermano, y así todos los judíos que eran judíos de naturales, pero que se hicieron iglesia de Cristo, que salieron de aquí para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y se convierten en la iglesia. Hermano, doblemente judíos, son doblemente judíos. Recuerde que nosotros por genética espiritual somos israelitas, pero ellos son doblemente judíos que se pasaron de allá para acá. Ok, pero año agradable. Estamos ahorita en el año agradable. Iglesia, conozcamos los tiempos. ¿Dónde estamos parados ahorita? Estamos en el año agradable. ¿Qué estamos esperando? Que se cierre el paréntesis. Porque cuando se cierra el paréntesis, ¿qué va a pasar con la iglesia? Se va. Eso es lo que estamos esperando, hermano, que la iglesia sea arrebatada. Ok, volvamos a Isaías, o allá donde dice el Señor, volvamos a donde dice, sobre todo, mira, sería lindo. Vamos a ver, Carlos, poneme el versículo de Lucas 4. Ya te voy a decir qué versículo me gustaría que lo uniéramos. Me gustaría que uniéramos el versículo 19, pero lo preparan después, ahí tranquilitos. El versículo 19, ahora poner donde está escrita esa profecía. Porque yo le subrayé en el verso 17, dice que él tomó el rollo del profeta Isaías. O sea que Jesús lo que se pone a leer ahí es la profecía de Isaías. Entonces hay que ir a buscar dónde está escrito eso. Y donde está esa profecía escrita está en Isaías 61. Ahora, espérame, no lo cambias todavía. Ahora, leamos esta parte. Yo quiero que usted, mire, pongamos atención acá. Leamos, dice, verso 19. Para proclamar el año agradable del Señor. Ojo con esto. Para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó. Quiero que note hasta dónde lee el Señor. Proclamar el año agradable del Señor. Y hasta ahí lee Jesús. Pero veamos lo que está escrito en la profecía original. Es esta, Isaías 61:1. Ahora dígame usted, dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Leyó eso Jesús allá en el Nuevo Testamento? Ok, vamos a Isaías. Ahí tenerlo listo, pero vamos a Isaías. Dice el verso 2: para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran.
¿Qué diferencia mira ahí? Que Jesús en el Nuevo Testamento está leyendo y él lee todo, el Espíritu del Señor está sobre mí, y llega al versículo, dice, para proclamar el año favorable del Señor. Cerró el rollo. ¿Qué mensaje hay ahí, hermano? Él dice, ahorita esta venida mía solo va a llegar hasta esta parte, a proclamar el año favorable del Señor. Lo demás es la semana 70. Ahí no llego todavía. Ahorita yo solo vengo a proclamar el año. Se lo voy a graficar así. El Señor va leyendo y dice, señores, hasta aquí, punto. Lo que dice después, el día de venganza de nuestro Dios, ya rebasa esa línea. Ya es meterse a la semana 70. Ya es entrar en otro tiempo profético. Entonces Jesús dice, hermano, estamos hablando que es la misma lectura. Estamos hablando que es el mismo rollo, estamos hablando que es la misma escritura, pero él sabía que no podía leer más que eso en aquel momento. Él dijo, señores, yo solo vengo a proclamar ahorita el año agradable. Lo que sigue después, eso es para después. Pero ahorita mi venida solo es para proclamarles un tiempo de gracia. Cuando yo regrese por la iglesia, voy a leer la segunda parte. Si me doy a entender, iglesia amada de Cristo. ¿Cómo voy de tiempo? Tengo unos 10 minutitos. Hermano, mire qué importante es conocer los tiempos. Jesús conocía los tiempos. Él dijo, esa otra parte del versículo no me corresponde leerla ahorita. No aplica para leerla ahorita, porque eso implica que entonces tendría que anunciarles de un solo el tiempo de destrucción. La semana 70, hermano, es un tiempo de destrucción. Y ahí está profetizado como el día de venganza de nuestro Dios. Eso es la semana después de la semana 69, después del tiempo de gracia, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, entra, hermano, a un tiempo que es un tiempo terrible. Mire, yo anoté algunos versículos para que usted los vaya a estudiar. Yo le ruego que usted también sea un poquito acucioso con estas cosas. Y ese día de venganza, ese día es de la gran tribulación, que en otras partes de la Biblia se dice de otra manera. Yo creo que anoté como 7 o 8, no sé cuántos, tal vez lo colocan. Esa en Isaías 61 está como día de la venganza. En Jeremías 30, ese tiempo, ese periodo de 7 años, es la angustia de Jacob. En Malaquías 4:1 se describe como el día ardiente, hermano. En Malaquías 4:5 es el día del Señor. En ese mismo versículo también se dice que es día grande y terrible, hermano. ¿Sabe cómo le llama el Señor Jesucristo a ese día? La abominación desoladora. Mateo 24:15. Y en el verso 21 lo coloca como la gran tribulación. Y en Apocalipsis 3:10 lo ponen como la hora de la prueba. Entonces, iglesia, qué bueno es que conozcamos los tiempos. Hermano, ahorita ya la semana 69 se cumplió, no ha entrado la 70, por lo tanto, entre la 69 y la 70 hay un paréntesis que ahora lo entendemos mejor como un tiempo de gracia. Es un tiempo, hermano, donde nuestra santificación no tiene, ¿cómo le digo? Es gratis, vale un alto precio, sí. Nuestra santificación tiene un precio altísimo, pero que el Señor ha dicho, yo se las regalo, es por gracia. Por gracia habéis sido salvados, por gracia habéis sido salvos. Entonces estamos en este tiempo de gracia y eso tenemos que aprovecharlo, pero no podemos ignorar, iglesia, no podemos ignorar que ese tiempo tiene un límite. Cuando suene la final trompeta, cuando venga nuestro Señor Jesucristo en la venida secreta,
Entonces, hermano, los muertos en Cristo resucitarán primero. Se terminó el tiempo de gracia y empieza el día grande y terrible. Empieza el día de la desolación. Ahí tenemos los que pusimos ahí. Empieza el día de la venganza de Dios. Empieza la angustia de Jacob. Empieza la semana 70, el día ardiente, el día del Señor, el día grande y terrible. Hermano, lo que se espera aquí son días terribles. Entonces, entender los tiempos es saber, hermano, que la parucía, la venida secreta de Cristo, marca el cierre de este paréntesis y marca, hermano, la apertura de la semana 69, de la semana 70. ¿Sabe cómo entender esto un poquito, hermano? Mejor. Es como que ahorita el Señor puso una pausa al tiempo escatológico y nos ha dado todo este tiempo de gracia, pero va a llegar un momento donde esa pausa es quitada. Con su venida, esa pausa es quitada y comienza la semana 70, que es la semana, hermano, de tribulación. Entonces, la venida de Cristo, hermano, marca el inicio. Mire, son conceptos bien básicos que tenemos que saber como iglesia. La venida de Cristo marca el inicio de la gran tribulación. La venida de Cristo marca el inicio de la gran tribulación. Y esta venida, entonces nosotros como iglesia, dice la Biblia, que vamos a ser arrebatados. Vamos a ver cómo le logra hacer esto. Entonces, aquí hay un arrebatamiento. La iglesia pasa a un plano celestial. Y esto se conoce como las bodas del Cordero. Se lo estoy poniendo en la misma línea de aquí abajo, mire. Las bodas del Cordero. Solo que esto es un plano celestial. Mientras aquí en la tierra hay desastres, hermano, mientras aquí en la tierra, ya le voy a leer unos versículos, hay desolación, hay unas cosas, hermano. Yo sé que usted por lo menos ha oído algo, por lo menos ha leído algo, hermano, ha leído lo de lo que va a pasar en Apocalipsis, que salen seres de abajo de la tierra, hermano, monstruos de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso de ir ahí por el parque y encontrarse con un demonio de esos, hermano? Son tiempos aterradores. Ya le voy a leer un versículo que, para ir cerrando, que esos tiempos no se han vivido ni habrán. Los tiempos tribulacionarios son tiempos que nunca se han vivido y no habrán, hermano. Tremendo esos tiempos. Pero mire, mientras la iglesia está de fiesta allá arriba, aquí en la tierra hay lamento. Es la misma temporada. Aquí, solo que aquí abajo hay desastres, pero arriba hay boda. Las bodas del Cordero, ahí están. Ahí vamos a leer los versículos. Entonces la iglesia, hermano, es levantada. Veamos lo que dice Apocalipsis 3:10. Vámonos a Apocalipsis 3:10. Nosotros tenemos que llegar a la estatura de la iglesia de Filadelfia. Esa es de las 7 iglesias del Apocalipsis. Esa es la iglesia que se ve que es arrebatada, hermano. Dice, vamos a buscarlo aquí. Déjeme buscarlo aquí. 3:10 de Apocalipsis dice: le dicen a la Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, ¿por qué has guardado la palabra de mi perseverancia? Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Mire eso, iglesia. Como has guardado la palabra, no es para cualquiera, no. Aquel que ha guardado la palabra, aquel que ha guardado la palabra de mi perseverancia, dice el Señor, yo también lo guardaré de la hora de la prueba. Eso es de la semana 70, hermano. Entonces, aquí hay que preguntar, ¿dónde nos gustaría pasar la semana 70? ¿Dónde le gustaría estar a usted la semana 70? ¿En Roatán? Hermano, hay que buscar la frase, los moradores de la tierra. ¿Cómo les va a ir en ese tiempo? Ay de aquellos que moran en la tierra. Pero como la iglesia arrebatada no es moradora de la tierra, sino que es moradora de Sión.
Entonces, los moradores de la tierra van a estar en aprietos, en situaciones muy, pero muy complicadas, hermano, que la Biblia dice que unos buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Eso es, se van a querer matar y no van a poder. Pero, moradores de la tierra o moradora de Sión. Mire, ahí, entonces, hermano, aprovechemos este tiempo de gracia para limpiar, para lavar nuestras vestiduras, para permanecer en paz y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, para que nos preparemos, para que nos metamos con el Señor y le digamos: Señor, yo quiero ser esos arrebatados, Señor. Yo quiero ser esa iglesia Filadelfia que como guardó la palabra, la palabra con perseverancia, entonces también fue guardado, fue llevado a un lugar seguro donde no iba a pasar todo eso. Ok, miremos otro versículo de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mirad también vosotros mismos, Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, hermano, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? ¿Cuál día? La semana 70. Miren lo que el Señor nos está diciendo: hey, cuidémonos, que no venga de repente. ¿Qué es eso de repente, hermano? ¿Verdad que no todos los de repente son buenos? ¿Qué tal si cantamos desde ese sentido el himno y en un de repente todo puede cambiar? ¿Ah? Pero Dios reprenda al diablo, hermano. No, yo no quiero ese de repente, hermano. ¿Usted sabe qué? Para aquellos que permanezcamos velando, aquellos que permanezcamos despiertos, no va a venir ese día como de repente, sino que de alguna manera el Señor nos va a informar: allá voy por ustedes, conságrense más. Por eso cada profecía que hable de la venida del Señor, abramos nuestros oídos, porque nos están anunciando, hermano, que nos preparemos. Nos están hablando que nos preparemos. No es un de repente. ¿Quién anuncia, hermano? Hoy me voy a ir a meter a su casa, fíjese, ahí voy a llegar a las 10 de la noche. ¿Cómo estaría ese prójimo que le diga que le van a ir a poner, hermano, una pistola? Ese tiene unos 3 guardias ahí a la par de él y bien armado, se prepara. El Señor está diciendo: vengo pronto por la iglesia. Prepárense. No es un de repente, nos están anunciando que Él viene pronto, hermano. Entonces, pero miren lo que dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, aquí está la clave, aquí está la fórmula que el Señor nos da para que no nos agarre por sorpresa ese día. Velad en todo tiempo orando. Hermano, yo subrayé en verdecito: que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Necesitamos la palabra que está en azulito: necesitamos escapar de todo lo que se va a venir. Hay que ser arrebatados. Necesitamos escapar de todo lo que se va a venir. Pero para escapar hay que mantenernos orando, velando, hermano. Hay que mantenernos despiertos. Hay que mantenernos en santidad, en paz con todos, hermano. ¿Para qué? Para que, mire, yo quisiera leer ahí: para que seamos dignos. Pero no dice eso. Para que seamos tenidos por dignos. Es que el único digno es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Él es el único digno. Nosotros no somos dignos, pero como hemos creído en Él y nos hemos metido en Él, aunque nosotros no seamos dignos, somos tenidos por dignos para escapar de este día. Entonces mire, así gráficamente, aquí voy a dejar la enseñanza, después voy a hablar de la segunda venida, porque falta que decir de la segunda venida muchas cosas. Entonces mire, venimos acá. Nosotros estamos aquí todavía en este tiempo de gracia, lo estamos transcurriendo, pero viene el tiempo donde ese paréntesis se va a cerrar. Cuando ese paréntesis se cierra, hermano, la iglesia tiene que volar.
e irse para allá, a las bodas del Cordero. Mientras pasan los 7 años de tribulación aquí, la iglesia está de fiesta, pero la iglesia tiene que volver. Solo le voy a leer el último versículo. Apocalipsis 17, busca ese, 17, 14. Hasta dibujo hicieron allá, mire. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Miren lo que está en amarillito. Y los que están con Él, aquí, los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Esos son los que fueron arrebatados, pasaron 7 años de boda, de fiesta, y ahora regresan con Cristo ya transformados. Vamos a hablar de esto un poquito más detenidamente. Transformados, y esos vienen en la venida pública. Estos que se fueron acá, ya vienen con Cristo, pero en la segunda venida pública. Es importante que tengamos los tiempos, hermano. Es importante mire, es importante que nosotros aprendamos. Yo voy a estar trabajando esta grafiquita así para que se nos pegue, hermano, para que se nos quede en la mente esa grafiquita, que ahorita estamos en el año agradable, ahorita estamos en el año favorable, ahorita estamos en el tiempo de gracia, pero ese tiempo se va a terminar. Cuando suene la final trompeta es el final de ese tiempo de gracia y comienza la semana 70, día grande y terrible, el día ardiente, esa desolación que va a pasar aquí. Pero la iglesia es arrebatada, 7 años de boda, y regresa con Cristo ya como un solo cuerpo. Hermano, hay que aprender a diferenciar. Hay que aprender, que el Señor nos ayude. Yo sé que el Señor nos va a ayudar. Yo sé que esto no es obra mía, esta es obra del Espíritu Santo, que va a abrir nuestras mentes para que nosotros entendamos todos estos tiempos. Amén, amados. ¿Será que tienen algunas preguntitas? Dígame si podemos ayudarle en algo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O no hay? Qué excelentes alumnos, hermano. Que hay una pregunta. Pastor, buenas noches. En la semana 70, pastor, se puede decir que en esos 3 años y medio primeros es de tribulación, y los otros 3 años y medio son de gran tribulación. Sí, de eso lo voy a explicar la otra semana, pero así, rapidito. Hermano, esos 3 años y medio primero es lo que la Biblia dice, es una falsa paz. Mire, el anticristo entra, solo viene nuestro Señor Jesucristo, y el anticristo como que inaugura esa semana 70. Dicho sea de paso, el anticristo va a ser un tipo brillante, hermano. Es un tipo que va a tener un liderazgo mundial. Va a tener un poder de convencimiento ese tipo. Por eso, hermano, por eso nosotros como iglesia no podemos tener nuestros ojos aquí en la tierra. Tenemos que tener nuestra mirada en Cristo. ¿Sabe por qué? Mucha iglesia va a ser confundida por el anticristo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Por eso yo le hablaba de llamados, escogidos y fieles. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero dice la Biblia que aún en ese tiempo de tribulación van a haber escogidos que se dejaron engañar. Eso dice la Biblia. Entonces, ese personaje, el anticristo, va a ser un tipo tan persuasivo, hermano, que ese tipo va a tener poder para hacer milagros, prodigios y señales. Entonces, hasta los cristianos van a caer en esos engaños. Entonces él va a proyectar una falsa paz.
¿Sabe hasta quiénes y son los primeros que engañan? ¿Sabe? A los que hoy se conocen como los estudiosos, los fariseos. Hoy ellos van a ser engañados y les va a abrir las puertas para que construyan el templo de Jerusalén, porque hoy por hoy está derribado. Entonces vienen este tipo y los convence, les dice: yo les voy a construir el templo, y los deja, hermano, que ofrezcan sacrificios. Tal vez me buscas, ¿qué sería? Segunda de Tesalonicenses, no, Primera de Tesalonicenses 5, donde dice Pablo que cuando están diciendo paz y seguridad, porque él está diciendo: tranquilo, estamos en paz, hay paz y seguridad. Entonces, hermano, él se va a quitar la máscara. Vamos a ver si es ese. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. ¿Qué dice el siguiente versículo? No. Entonces búscame 2 de Tesalonicenses 2, donde dice que, lo voy a buscar así rapidito para que lo leamos. Hermano, es bien importante que sepamos esto, porque la iglesia de Cristo necesita, hermano, llenarse de la verdad. Sabe que hay una frasecita que ha estado en el ministerio desde los tiempos del apóstol Otoniel Ríos, que donde se siembra la verdad, hermano, se marchita el error. Nosotros tenemos que llenarnos de la verdad. Vamos a ver, dice el verso 3, 2 Tesalonicenses 2:3, dice: que nadie os engañe en ninguna manera. Mire lo que nos dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Ese es el anticristo, el cual, oiga eso, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, representándose como si fuera Dios. Entonces, mire, dice que hará un pacto, lo leímos en Daniel, que dice que él hará un pacto por una semana. Eso es por los 7 años. Él va a hacer un pacto, y el pacto va a ser: vamos a construir el templo, ustedes vienen y ofrecen sus sacrificios, y tranquilo, no hay problema. Pero a la mitad del año, como decía Daniel, a la mitad de la semana, él va a decir: yo soy Dios. Así es que al quien tiene que hacerle culto es a mí. Ya está metido en el templo, como dice Pablo ahí. Entonces, cuando los judíos escuchen eso, se rehúsan, hermano. Ellos dicen: jamás, nosotros tenemos un solo Dios. Y entonces, como ese tipo ya tiene el control de todo el mundo, se viene la destrucción para el mundo. Entonces, estos 3 años primeros son una falsa paz. Cuando estén diciendo paz y seguridad, va a venir repentinamente la destrucción. Los segundos 3 años y medio, que está denominada como la gran tribulación. Tribulación y gran tribulación. Entonces, donde va a estar lo más grueso, hermano, de esas cosas, es en la segunda temporada. Ok, veamos allá, ¿qué más tenemos? Hermano, yo tengo, por ejemplo, donde dice que las bodas del Cordero. Sí. ¿Hay alguna cita que me gustaría saber? Está, si quiere, la que vamos a colocamos. estar 7 años. Cuando usted lee, por ejemplo, tal vez logramos poner todo lo que dice Apocalipsis 19, y ahí está clarito. Apocalipsis 19, primero hay unos versículos que hablan pero de una cosa, pero después se mete con las bodas del Cordero, hermano. ¿Será que lo podemos proyectar, pero que se miren varios versículos de un solo? Los títulos, por lo menos, dale más abajo. O si usted tiene Biblia ahí, hermano, de papel, así de esas Biblias, usted lo puede ver más claramente. Mire lo que dice: oí una gran voz, una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya. Pero mire lo que dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado, y a su esposa, que es la iglesia, se ha preparado. No es una iglesia que no se preparó, hermano, es una iglesia que se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente, limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Mire,
habla de santidad, habla de muchas cosas. Entonces, ahí están las bodas del Cordero. Cuando usted sigue leyendo, es donde baja el jinete con el caballo blanco, que esa es la segunda venida. Ya viene casado. Primero están las bodas, después está cuando viene, dice, hermano, lo que leímos, y pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Solo que eso está en el 17, pero en el 19 habla de ese jinete que viene en caballo blanco, y dice que en su muslo está escrito que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que ahí el anticristo se le opone y lo vence con la espada de su boca. Lo vence, pero ya viene con la que se casó en las bodas del Cordero. Ya viene casado en la avenida pública. Vamos a hablar un poquito más el otro martes de eso. No sé si tenemos alguna otra consulta. Pastor, otra pregunta. Solo nosotros estamos hablando, hermano. Sí. Démosle, sí, hablemos. Bueno, le tengo dos preguntas, ¿va? Démosle, amado. En esos 7 años, pastor, que está dividido en la tribulación y la gran tribulación, los dos testigos que dice el libro de Apocalipsis, yo ahorita leía de que dice que van a estar profetizando por 1200 3 años y medio. 1260 días. Bueno, usted divida 1260 entre 360, porque el calendario profético tiene 360 días. Sí, Si entonces, no estoy mal, hermano, da 3.5. sí, 3 años entonces, y medio. Esos testigos, esos mártires, hermano, van a estar en toda la primera parte de la gran tribulación. Ellos van a estar como predicando el evangelio, hermano. En esta primera parte les dan muerte aquí a los 3 años y medio. El Señor los resucita y se los lleva. En medio de la gran tribulación, el Señor dice que pasan 4 días muertos en la plaza, y todo el mundo ve cuando ellos se levantan y son llevados. Tremendo. Entonces sí, son los 3 primeros años y medio. La otra. sí, y la otra pregunta, pastor, mientras ellos estén en ese tiempo de tribulación y gran tribulación, los 144,000 sellados que habla la palabra son las personas a quien ellos estuvieron cuidando en todo ese proceso. Mire, ahí sí nos metemos aún bastante explicación, porque los 144,000, hermano, a veces lo tipifican que es un número exacto, pero no. Ese es un número que representa a un pueblo en sí. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, ¿quiénes son estos que vienen con vestiduras blancas? Y el Señor le contesta a Juan, estos son los que vienen de lavar sus vestiduras en la gran tribulación. O sea, son gente que se quedó porque no estaba preparada al momento que Cristo vino por la iglesia. Por eso le digo, hermano, hay muchos, y realmente así es. Yo le quisiera decir, hay unos pocos que se quedan, pero perdóneme, hermano. Si sacamos nosotros de alguna manera proporciones, ¿verdad? De los 10 que fueron, de los 12 que fueron a espiar la tierra prometida, ¿cuánto pasaron la prueba? 2 de 12. Solo esos 2 de más de 2 millones de personas, solo esos 2 atravesaron la tierra prometida. La tierra prometida tiene que ver mucho con nuestra morada celestial. ¿Cuántos van a ir a habitar la morada? 2 de 2 millones. ¿Cuánto será eso? Entonces, hay mucha iglesia, como no se está preparando, como no está limpiándose sus vestiduras, se quedan a la gran tribulación. Y esos por ahí están los 144,000. Pero sí hay que hacer algunas diferencias, y las vamos a hacer en todo esto que vamos a estudiar. Hermano Kevin iba a preguntar algo por acá. Al hermano Marco Tulio. Al hermano Marco Tulio primero, vaya. Sí, buenas noches, pastor. Cuando habla ahí de que Tempranito el anticristo se sentará en el templo, dice, ¿este anticristo vendrá del mundo secular o del mundo religioso? Hermano, no se puede decir así tan abiertamente, va. Pero hay que tenerle cuidado a esos personajes que hoy por hoy tienen un poderío, hermano, económico, social. Hay que ponerle cuidado. Porque el anticristo, no crea usted que va a venir de afuera. Hermano, yo esto lo digo también amparándome en lo que he escuchado de mis apóstoles. Puede ser que el anticristo ya ande en medio de nosotros y no nos damos cuenta. Hay que tener mucho cuidado con los personajes que están ganando mucho auge ahorita.
porque el anticristo es un personaje, hermano, de lo más brillante, hablando intelectualmente, económicamente. Es un tipo que va a tener, está en paz, está en guerra aquel país, yo los pongo en paz, déjenmelos a mí, yo los pongo tranquilos. Habla con uno, habla con el otro, los une. Entonces todo el mundo, qué capacidad la de este, ¿va? Entonces de repente van a decir, necesitamos tener un solo gobierno mundial. ¿A quién queremos de presidente? Ese que tiene esa capacidad de gobernarnos a todos y todos en paz. Por ahí va a ir la cosa. Por ahí va a ir la cosa. No sé si me voy ¿está bien? Ok. Veamos acá. Bendiciones, pastor. Sobre la venida del Señor Jesús, ¿verdad? Ajá. La palabra dice que nadie sabe la hora ni el día, ¿verdad? Pero yo he escuchado así a unas personas, ¿verdad? Unos hermanos, de una parábola cuando el Señor Jesús estaba refiriéndose de la higuera, ¿verdad? De que cuando miráramos que la higuera creciera, era porque el verano se acerca, dice, ¿verdad? Y él estaba refiriéndose de que la higuera es Israel, ¿verdad? Que Israel pasó muchos años deshecha, ¿verdad? Como nación. Sí. Y que en 1940 y tanto por ahí resurgió como nación, ¿verdad? Amén. Y ahorita pues Israel tiene aproximadamente entre 75 años, creo, por ahí. Y dice el Señor Jesús en la parábola de que de esa generación no va a pasar. Sí. Y para el Señor una generación es de 70 a 80 años. Por ahí sacan algunos estudios, ¿verdad? Entonces quiere decir que haciendo los números estamos como quien dice ya también un extra sobre extra. Ya estamos, lo último ya, hermano. Mire, por lo que dice hermano Kevin, sí, hermano. Nada más que todo eso es como empezar a unir. Vamos a traer. Alguien tocó allá, Carlos fue. Entonces mire, cuando dice la Biblia que pongamos la higuera es Israel, hermano, no es por gusto que se vive, por ejemplo, en nuestro ministerio, nuestros apóstoles tienen los ojos en Israel, hermano. Pero no es porque de moda, no, es que Israel es un reloj, hermano. Que todo lo que está aconteciendo en Israel, mire, para la venida de Cristo no hay señales. Eso apréndalo. Para la venida de Cristo no hay señales. Para lo que sí hay señales es para los tiempos tribulacionarios. Entonces se saca la conclusión. Si todo lo que se está viendo ahorita, todo apunta que ya va a estallar la gran tribulación, y antes de la tribulación, ¿qué está? El arrebatamiento. Entonces, lo que a nosotros nos tiene así como que bien expectantes, si está a punto de romperse la gran tribulación, pero antes de la gran tribulación viene Cristo, ¿qué quiere decir eso? Que la venida de Cristo está más cerca todavía. Está antes que esa, ahorita. Entonces, hermano, solo quiero leerle lo que dice Tesalonicenses 5, cuando dice que a nosotros no nos puede agarrar como ladrón. Eso es, hermano, si nosotros somos bien de alguna manera acuciosos con la Biblia, eso es, a cualquiera va a agarrar por sorpresa la venida del Señor, menos aquellos que estemos velando y orando. Yo creo con todo mi corazón que el Señor nos va a dar señales personales. ¿Y sabe lo que va a decir el Señor? Esto es para ti, no se lo andes diciendo a nadie. Personales. Voy pronto. Prepárate. Porque tú me has buscado, porque tú has pasado alerta, tú has pasado en oración, tú has pasado como esperándome. El Señor va a empezar a mandar señales de que prepárate, porque ya voy. Mire lo que dice, no lo tienen. Primera de Tesalonicenses 5, donde dice que para nosotros, yo creo que es el 3, donde dice, para nosotros no nos puede sorprender como ladrón, porque nosotros somos del día. Algo así dice. Cerramos con una más allá. Pero solo déjeme terminar de contestar esta. Lo que dice hermano Kevin, el día y la hora, nadie lo sabe, lo tenemos ahí. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Pero ¿será que lo leemos desde el 2? Para que miremos de qué viene hablando Pablo. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá
Eso lo saben. Así como un ladrón en la noche, así viene el día. Dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolor de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero mire el verso 3, el verso 4 dice: pero nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Eso es, no, hombre, la venida de Cristo no nos va a sorprender a nosotros, porque le estamos esperando, hermano. Todos aquellos que estamos esperando la venida del Señor, no nos va a sorprender la venida del Señor, sino que va a haber como un anuncio ahí. Por eso yo creo con todo mi corazón que va a llegar un tiempo donde la iglesia va a querer, hermano, va a tener un anhelo incesante de estar buscándole, de estar buscándole, de estar buscándole, de estar buscándole. Pero es un deseo que Dios va a poner para aquellos que esperamos la venida del Señor. Amén. Cerramos allá. Se les presentó a aquellos. Hizo que, hermano, eso, mire, es que a mí me gusta escuchar mucho escatología, y sabe que entre las enseñanzas que ha dado el apóstol Germán es que si Cristo, y el apóstol Sergio ha dicho esto también, dicen esto, mire, dicen esto: si Cristo antes de ascender anduvo 40 días predicando como resucitado, y muchos muertos también que habían resucitado anduvieron con él, entonces él dice: ¿no será que antes de la venida también habrá un ínterin ahí? Como un ínterin de tiempo donde se va a andar anunciando: Cristo viene. Pero así, persona a persona: prepárate, Cristo viene. Prepárate, Cristo viene. Prepárate, en tanto tiempo viene. Hermano, ¿por qué a Noé le dijeron, cuando el Señor le dio la orden de que hiciera el arca, el Señor solo le dijo: va a llover? Eso le dijo al inicio. Pero cuando ya va a llover, le dice: en 7 días, ya le da fecha específica, en 7 días voy a destruir la tierra. A medida que se acerca el tiempo, como que hay más claridad en la fecha. Entonces hay que estar alerta. Cerramos ahí, amados, cerramos. Pastor, en esa semana 70 de esa semana, ¿Sí? dice: se van a salvar gente de la que, Sí, de la que está en esa semana 70. Mire, esa es una muy buena pregunta, hermanos. Todas, claramente todas son buenas preguntas, pero hay unas preguntas que, ¿cómo le digo, hermano? Hay que analizarlas bien antes de contestarlas, con mucho cuidado. Porque aquí hay gente salva, pero que no se preparó. O sea, no se pierden, solo que tienen que ir a lavar sus vestiduras. No aplicaron para irse en la avenida secreta porque estaban manchados, pero el Señor da la oportunidad que entren a la gran tribulación para lavar sus vestiduras. Entonces hay gente aquí, hermano, salva. Hay gente salva, hay gente de Dios. Hermanos nuestros, sí, que perdieron algunas cosas, sí, pero siguen siendo nuestros hermanos que entran aquí a lavar sus vestiduras. Ahora, ¿y las que nunca aceptaron a Cristo? Entonces, yo he visto algunas cosas en la Biblia, y yo tengo que ser honesto con usted. Todavía no tengo claro si alguien que no aceptó a Cristo, pero reconoce a Cristo aquí en ese medio de tiempo de la gran tribulación, puede ser que se salve. No, claro, hermano, todo el que se quedó a la gran tribulación ya no puede ser parte de la esposa de Cristo. Eso también, eso sí está en la palabra, eso sí está claro en la Biblia. Todo aquel que no fue arrebatado no es parte de la esposa de Cristo. Por eso la Biblia habla de que en las bodas del Cordero hay invitados, hay otros que sirven. Así como en una boda secular, hermano, la novia es una, pero ahí van las 7 doncellas, las que la acompañan y todo. Esas no son parte de la novia, son parte de las bodas, pero no de la novia. La novia es una. Entonces hay unos que, ¿qué pasó con esto? Sí, ahí está el versículo, mire, estos son los que están vestidos con vestiduras blancas. ¿Quiénes son? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, de la semana 70, mire,
de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido. Pero ve que ellos suben, pero no son novia. Ellos llegan allá, hermano, ¿a qué? A cortar el jardín, va. Puede ser que les den chamba ahí de jardinería, va. Otra cosa, los ponen a hacer, porque sí, hermano, hay posiciones en el reino, hay posiciones, hermano, es que tenemos que ver lo natural para entender un poquito lo espiritual. Así como en una casa hay varias posesiones, pero en una casa no hay dos esposas, va. Bueno, yo no conozco ninguna casa que tenga dos esposas. La esposa es una, luego está la que le ayuda a la esposa, luego está el que hace el trabajo de jardinería, luego está el que, todos tienen su posición en el reino, pero la posición de la esposa es única, es la que son arrebatados. Hermano, vamos a seguir hablando el martes, yo le aseguro que vamos a seguir aprendiendo. Yo lo que quiero es que el Señor nos abra nuestra mente para que aprendamos. Yo quiero que lleguemos al prototipo de la iglesia de Tesalonicenses, cuando Pablo dijo: yo no tengo necesidad de escribirle esto a ustedes, si ustedes ya lo saben. Vamos a llegar a ese nivel, hermano. ¿Qué dice? Póngase de pie, oramos, son las 9:15. Oramos, Padre, te damos gracias por este tiempo, ayúdanos a que tu palabra, Señor, la podamos entender, comprender, ayúdanos a entender los tiempos. Queremos ser una iglesia entendida, Señor, queremos ser una iglesia entendida en los tiempos. Así como los tesalonicenses, ellos entendían los tiempos. Señor, queremos estar nosotros aprestos ahí, bien despiertitos en cuanto a la venida del Señor, en cuanto a los tiempos, en cuanto a discernir los tiempos, en cuanto a conocer los tiempos. En el nombre de Jesús, que venga a nosotros ese despertar, que venga a nosotros, Señor, esa apertura a nuestra mente para que podamos comprender toda la escritura. Gracias, llévanos con bien y bendición a nuestros hogares. Queremos ir en paz y en bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le